Y bueno, de lo que se trata acá es de presentar algunas cosas que está trabajando el grupo de mecánica de sólidos de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, al cual pertenezco, y en particular un apoyo de Prey de GAPA, que una de las sugerencias que me hizo fue que diera una conferencia acá en la facultad, principalmente estudiantes de licenciatura. Bien. Bueno, las líneas de investigación que trabaja el grupo son esas que ahí aparecen: modelación matemática de materiales compuestos, propagación de ondas en medios heterogéneos y cálculo de propiedades efectivas de estos materiales compuestos. Los que están en rojo son los aspectos que se van a recorrer acá. Bueno, los objetivos es ilustrar las ideas básicas del método de homogenización y fundamentalmente a partir de trabajos que hemos estado realizando con estudiantes de la Facultad de Matemática y Computación. La estructura de la presentación: vamos a presentar el tema, definir y dar algunos ejemplos de materiales compuestos, qué cosa significa que el carácter rápidamente oscilante de estos medios heterogéneos, dar una idea intuitiva del método de homogenización, mostrar el sentido matemático del método de homogenización a un nivel unidimensional y después describir el método en un contexto conductivo y después hablar de los trabajos que han ido realizando los estudiantes. Bueno, un material compuesto es un medio heterogéneo que está formado por diferentes materiales, cada uno de los cuales se considera homogéneo a un nivel de la macroestructura. ¿Está bien? Esta definición aparece en este artículo del año 2008 de Panasenko, que es un especialista en técnicas de homogenización ruso, vive en Francia desde hace varios años. Este es un ejemplo de un medio laminado formado por una celda periódica formada por 3 láminas. Desde el punto de vista de la homogenización, este medio es unidimensional porque hay una sola dirección de heterogeneidad, considerando que las propiedades del medio son las mismas en cada una de las láminas. A eso me refiero cuando hablo de homogeneidad. Este es un ejemplo de un material compuesto fibroso con una distribución periódica hexagonal. Es un ejemplo de un medio bidimensional desde el punto de vista de la homogenización, ya que los cambios son en secciones perpendiculares al eje de las fibras. Y este es un ejemplo de un compuesto granulado tridimensional. Es una caja de bolas, por ejemplo. Bueno, en aplicaciones, por ejemplo, a sensores y actuadores, donde, por ejemplo, se quieren transformar energías mecánicas en eléctricas y viceversa, aparecen los llamados materiales piezoeléctricos. Y algunos de los materiales compuestos que se usan para esto son precisamente estos que están ahí: un medio poroso, reforzado el primero de la izquierda, este de acá, un medio laminado, las láminas, observen que el grosor es diferente, y una muestra de un material compuesto fibroso. Ese material se le coloca en un molde, se cierra, se vierte un polímero y se forma un material compuesto de esa cerámica con ese polímero. Entonces, en las aplicaciones, por ejemplo, de materiales piezoeléctricos, de ese mismo que acabamos de mencionar, por ejemplo, al diseño de transductores ultrasónicos para mejorar la calidad de las imágenes médicas por ultrasonido. Por ejemplo, se busca una negociación de parámetros. KT es coeficiente de acoplamiento electromecánico
y el Z es una impedancia acústica. La mejor combinación es aquella para la cual existe una menor impedancia acústica y un alto coeficiente de acoplamiento electromecánico. Por ejemplo, aquel material cuya línea continua corresponde a la Ecotane con este PZT5, que eso es una aleación de plomo, circonio y titanato de bario, que es un material piezoeléctrico. Bueno, ese sería el mejor de todos esos que ahí aparecen para esa aplicación. Que no existe un material compuesto, el mejor material compuesto, existe el mejor material compuesto en dependencia de la aplicación predeterminada. Este es, por ejemplo, ahora, el problema es que las propiedades efectivas, o sea, el comportamiento global de un material compuesto, depende de las propiedades físicas de los materiales, pero también de la geometría. Ahí se ven, por ejemplo, un medio laminado, se ven dos distribuciones periódicas para una cuadrada y una hexagonal, para fibras de sección transversal circular, y se ve un caso de la sección transversal es un rectángulo, un cuadrado, en este caso, un cuadrado. Y bueno, ahí se ve, por ejemplo, que de aquel que era el mejor antes, que era aquella combinación de la línea, cuando se le cambia la geometría, también cambian los efectos, entonces mejor sería con el cuadrado. Es lo que se quiere ilustrar acá. Y este, por ejemplo, es otra aplicación para detectar objetos subacuáticos, por ejemplo. Se usan materiales piezoeléctricos y aquí la fracción volumétrica de la fibra, o sea, se tratan de fibras, es, por ejemplo, el área de la sección transversal de la fibra. Entonces, y el DH por GH es una función que tiene un producto de dos efectos, o sea, el efecto de ser buen emisor y buen receptor. Esos son los materiales que había mencionado antes, son materiales compuestos hechos por el hombre. También materiales compuestos naturales, como rocas para investigación en medios porosos, huesos, ¿ya?, para aplicaciones en biomecánica. Entonces, ¿qué pasa con los materiales estos? Que estos materiales tienen las propiedades, varían rápidamente de punto a punto. Ese es el carácter rápidamente oscilante. Aplicar ahí las leyes, por ejemplo, de la mecánica y las ecuaciones de la mecánica en medio continuo, se obtendrían ecuaciones con coeficientes rápidamente oscilantes, lo cual exige un gran esfuerzo computacional. Bueno, ¿qué significa homogeneizar? Homogeneizar significa sustituir el estudio sobre ese medio heterogéneo con propiedades rápidamente oscilantes con el estudio sobre un medio homogéneo. Ese medio homogéneo es un medio realmente homogeneizado. O sea, ese medio va a reunir las propiedades físicas y geométricas del medio original. Y ellos son iguales en un cierto sentido, equivalentes en un cierto sentido. Bueno, por ejemplo, ahí se tiene un material azul que tiene, por ejemplo, una conductividad térmica, sigma 1, y un material amarillo que tiene una conductividad térmica sigma 2. Y entonces el sigma techo sería el coeficiente efectivo. Ese coeficiente efectivo reúne las propiedades del azul y del amarillo y las propiedades geométricas, por ejemplo, el área de la fibra. Ese sería el coeficiente efectivo del medio homogéneo. Los primeros intentos por obtener esa propiedad efectiva son resultados bien conocidos. La media aritmética ponderada, el paréntesis angular sigma, y la media a la menos 1, el menos 1 de la media de sigma a la menos 1 es la media armónica, y el otro una media geométrica. ¿Qué pasa con esto? Estos dan cotas de la propiedad efectiva y en general son muy amplias porque no tienen en cuenta los efectos geométricos que están contenidos en el medio. Entonces, un objetivo es, al investigar, usted puede investigar las propiedades efectivas de manera directa. Existen métodos que te dan la propiedad efectiva de manera directa, o existen métodos variacionales que te dan cotas de la propiedad efectiva. Esto sería basado en ideas variacionales, para que te dé cotas de las propiedades efectivas. Pero
En las investigaciones lo que se hace es mejorar esas cotas, refinar esas cotas. Si esas cotas son muy finas, cualquiera de ellas, la superior o la interior o la inferior, pueden ser utilizadas como propiedad efectiva y en general tienen mejores expresiones más cómodas que las que tú puedes obtener o aplicando un método numérico o métodos analíticos. Bueno, la idea intuitiva de la homogenización, aquí aparece un parámetro pequeño que es el cociente de dos escalas, una escala microscópica que es una medida característica de la celda periódica, puede ser la diagonal, por ejemplo, de ese cubo, del cubo pequeño de la derecha, que es la celda periódica, o la diagonal de todo el medio que estás investigando. El cociente de la del cubo entre la de todo el medio es un parámetro pequeño, geométrico, que da la medida de la periodicidad del medio que se está investigando. Entonces, homogeneizar significa ver cuál es el comportamiento límite cuando ese parámetro pequeño tiende hacia cero. Bueno, esto es un trabajo de dos estudiantes brasileños de maestría, un curso que di allá hace algunos años, y esta es una revista de ese departamento en la Universidad de Sao Paulo, en el campus que está en San Carlos. Entonces aquí se ve un ejemplo de una función bien conocida por nosotros, que tiene periodo epsilon, y ahí se muestra el carácter rápidamente oscilante de esa función cuando ese parámetro pequeño tiende hacia cero. Ya ven que cuando nos estamos moviendo por ese conjunto, cuando ya epsilon es 1 sobre 64, ya casi está cubriéndose todo ese rectángulo. Ahora, en la próxima lámina vamos a ver que ese es el coeficiente de una ecuación diferencial ordinaria. Aquí pudiera ser, esta es una ecuación diferencial ordinaria, entonces desde el punto de vista matemático, aquí tenemos un problema de Dirichlet para esa ecuación. Tiene esta fuente, si esto fuera temperatura, que también varía con el parámetro epsilon, y el problema homogenizado cuando epsilon tiende a cero, esta ecuación que está acá arriba, que tiene solución analítica, porque es un problema unidimensional, se sustituye por este problema que está acá. Este sigma techo es la propiedad efectiva que se calcula, que aquí es este número que está acá, y aquí se ve que la solución es la recta U0 igual X, porque segunda derivada igual 0, la función es una función afín, aplicando esas condiciones de contorno. Entonces ahora en la próxima lámina lo que vamos a mostrar es cómo para distintos valores del parámetro epsilon, la solución del problema original, U epsilon, se va aproximando a la solución U0 igual X del problema homogeneizado. Ese es el sentido matemático del equivalente que había mencionado anteriormente. O sea, un medio es equivalente a otro, el homogeneizado es equivalente al heterogéneo, si la solución del problema original converge a la solución del problema homogeneizado cuando el parámetro pequeño tiende hacia cero. Aquí en un medio conductivo, o sea, se muestran estas características geométricas. Está la ecuación de la conducción con coeficientes rápidamente oscilantes dependiendo del parámetro epsilon. Son periódicas, se cumplen las propiedades de simetría y el carácter definido positivo, lo que garantiza que para cada epsilon positivo es un problema bien planteado. Es importante a la hora de efectuar el proceso de homogenización. Se aplica aquí con el parámetro pequeño, aparecen dos escalas, una escala macroscópica que es X y una escala microscópica que es Y. Esa bien se le llama la variable local o rápida, la X variable global o lenta. Y se aplica un método de homogenización asintótica a dos escalas, donde las funciones que aparecen son funciones Y periódicas. Entonces, bueno, se aplica la regla de la cadena, considerando que esas variables son independientes, el formalismo del método, y bueno, aparece una sucesión de ecuaciones, una sucesión de problemas. Esta sucesión de problemas tiene, aquí aparece una regularidad, de esta forma. Entonces, para poder continuar, hay que ver
bajo qué condiciones esas ecuaciones admiten solución en la clase de las funciones periódicas. Entonces, existe un lema que dice que ecuaciones de este tipo, con características mencionadas, y que son periódicas, etc., si la media de la parte derecha es igual a 0, entonces la condición es la condición de insolubilidad en la clase de la función. Entonces aquí se ve que en el primer problema la parte no perturbada de la asintótica depende solo de la posición x de la variable global, que aparece aquí un producto con suma por índices repetidos p de funciones que dependen de la variable y o funciones que dependen de la variable x, que son derivadas de la parte no perturbada. Ese U0 finalmente es solución de la ecuación promediada, el U0, la parte aquella. Entonces, este es el problema homogeneizado, sería este que está acá. Estos son los coeficientes efectivos y se cumplen resultados que se muestran desde el punto de vista matemático. Son demostraciones muy bonitas, que se conservan las propiedades de simetría de los coeficientes, se conserva el carácter definido positivo y U de epsilon está próximo en esta norma a la solución del problema homogeneizado. Yo sé. En L2. Existe una fórmula para los coeficientes efectivos que dependen de estas NP. La simetría, la conservación de las propiedades de simetría permite controlar los cálculos, porque usted para P igual 1 resuelve problemas diferentes al que resuelve para P igual 2 que para P igual 3. Estos coeficientes efectivos se calculan a partir de la solución de problemas sobre la celda periódica. Ya esos problemas, ya ahí no hay un carácter rápidamente oscilante porque estoy sobre la celda periódica. Entonces se resuelven aplicando diferentes métodos. Bueno, aquí está, para poder obtener el tensor efectivo es importante y necesario resolver los llamados problemas locales. Aquí se ve encontrar el NP y el periódico hasta que satisface la ecuación que surgió del segundo problema. Aquí a esto, bueno, hay que añadir después condiciones de contacto, que seguro le muestro una lámina más adelante. Aquí se hizo la descripción para el caso de coeficientes continuamente diferenciables. Este es un ejemplo de, por ejemplo, una barra formada por dos láminas, conducción de la temperatura dos láminas que se repiten periódicamente, conducción de la temperatura en esta lámina, pero que existe una barrera térmica que frena el paso de esa temperatura de un medio a otro, y esa barrera térmica está dada por este 1 sobre beta. En términos elásticos, ese es un parámetro de imperfección que surge cuando está uniendo diferentes materiales. Bueno, aquí, ¿qué es lo que se quiere mostrar aquí? La idea que se quiere mostrar aquí es la ecuación del problema local, las condiciones en la interfase. Aquí hay una condición de continuidad del flujo, que viene de la continuidad del flujo, y esta es una condición de salto de las funciones locales NP, que es consecuencia de esa discontinuidad inicial, de esa, como habíamos dicho, de esa barrera técnica que existe. Y para la unicidad de las soluciones se exige, por ejemplo, aquí que el sub P en un punto sea 0, y esta es una condición de periodicidad, o sea, que los extremos de la sala. Bueno, de aquí arriba se ve qué es lo que se hace para poder obtener las propiedades efectivas. Hay que obtener la derivada de NP respecto a N. Este es un problema muy simple. En cada una de las fases las funciones locales son afines, en la fase 1 y en la fase 2. Y después entonces se sustituyen esas expresiones acá y esos C supra 1 y C supra 2, que son las constantes de integración, se determinan de las condiciones en la interfaz, etc. Y de periodicidad y de unicidad. Bueno, haciendo ese cálculo, se llega, por ejemplo, a esta fórmula de acá, que es para cada uno de los medios son anisótopos. Esta fórmula, cuando beta se va a infinito, como la resistencia es 1 sobre beta, no hay resistencia, entonces la temperatura pasa de manera continua, de un medio a otro sin ningún tipo de dificultad, y se recuperan fórmulas conocidas
en el caso continuo. Bueno, aquí ahora en el caso isotrópico, o sea que ahora cada una de las fases está definida por el tensor esférico, entonces se obtiene esta fórmula, y se le sustituyendo ahí, y se ve que cada una de las fases puede ser isotrópica o isótopa, y sin embargo el tensor efectivo ya no lo es. Y eso es lógico desde el punto de vista geométrico, porque si usted tiene láminas en esta dirección, si usted tiene láminas así, en la dirección perpendicular a las láminas hay un cambio, o sea, hay el cambio de heterogeneidad, los medios son homogéneos en esta dirección, entonces el comportamiento es como si fuera transversalmente isótopo. Bueno, aquí se muestra una figura variando con beta, y aquí mostramos, por ejemplo, en el caso de que en lugar de ser una lámina es un compuesto fibroso formado por fases conductivas también, conductoras. Entonces ahora, en lugar de ser una ecuación diferencial del problema local, como la vimos antes, ahora son sistemas de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, en este caso, si cada una de las fases son isótopas, en cada uno de los medios se debe cumplir la ecuación de Laplace, y estas son aquí la condición esta de media de igual a cero es condición de unicidad, porque la garantía esa de la solubilidad es una constante aditiva, entonces hay que imponer condiciones para la unicidad. Y esta sería la condición de barrera térmica. Y este tipo de problema ha sido resuelto, por ejemplo, para el caso en que beta es una función constante y para el caso en que beta no es una función constante. Ha sido resuelto por López Ramposo, de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana, utilizando técnicas de funciones de horario complejo, que han tenido soluciones analíticas. Entonces, ese problema también se le puede resolver, aquí el enfoque fuerte, la formulación fuerte, se puede resolver también por la formulación variacional, que es la que conduce a cotas. Entonces, esa formulación variacional tendría esta forma, en este caso, incluyendo el beta, y esto fue primero investigado en el 96 por Lipton y Bernesky, y de manera numérica usado el método de elementos finitos por Rocha y Cruz de Brasil, de la Cruz, el profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Esta es una discretización mostrada en su trabajo. Y ahora quiero mostrar algunas cosas. Bueno, un primer resultado, por ejemplo, de Gabriela López Ruiz, estudiante de la maestría, ahora se encuentra estudiando doctorado en París, en Francia, en problemas de mecánica de fluidos. Ella extendió los resultados de Bernescu y de Lipton y Bernescu para el caso en que la barrera térmica era una función no continua, o sea, una función que dependía del parámetro de la longitud del arco, por ejemplo. Y entonces obtuvo estas fórmulas para las cotas mejoradas. Y estas fórmulas, por ejemplo, ¿qué pasa? De ahí están todas las fórmulas que se usan para obtener la cota superior mejorada y la cota inferior mejorada. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí aparece un MC que tiene que pedir ayuda a la propiedad efectiva de un compuesto de comparación. ¿Cuál sería el compuesto de comparación? Un compuesto que es igual a este que estoy analizando, pero adentro es un hueco. Entonces, usando el MC2S, ahí se hicieron cálculos, por ejemplo, se comparó con el método de elementos finitos. Este trabajo que fue aplicado en la Applied Mathematical Model, publicado en el 2015. Aquí se hacen comparaciones de la cota inferior mejorada y la cota superior mejorada, CSM, con el método de elementos finitos. Aquí pasa lo mismo, pero con una fracción volumétrica mayor, que muchos métodos fallan en la medida que estamos llegando a lo que le llaman perforación, que es cuando ya empiezan a haber solapamientos entre los medios. Aquí son números que lo que se quiere ilustrar ahí es cómo esas fórmulas también capturan la distribución periódica no necesariamente cuadrada. Aquí hay un paralelogramo de periodos. ¿Ven?
Y aquí también, usando, por ejemplo, a M0 como compuesto, como propiedad efectiva, un compuesto de comparación con estos vacíos, entonces uno puede también medir otras geometrías, no necesariamente circulares. Aquí se ve un caso en que la función depende de la magnitud del arco y se determina ahí el comportamiento de las propiedades de las cotas inferiores, que son las mejores acá, las que más capturan, las que más información tienen. Y estos resultados se extendieron también al caso 3D, y aquí se muestra un ejemplo, los resultados de esto, la extensión al caso 3D de estos resultados se fue publicada en la revista esta de Matemática y Física alemana. Este es un joven de licenciatura en Matemáticas que trabajó el problema, estudió el problema, pero ahora existen dos variables locales. ¿Por qué? Porque en muchas aplicaciones, dos variables locales, x sobre epsilon y x sobre epsilon cuadrado. En muchas aplicaciones aparecen muchos niveles microestructurales. Entonces, y aquí, bueno, la misma historia, se basa el problema homogenizado. Estoy mostrando ejemplos, ¿no? Ejemplos del carácter de la dependencia con epsilon, del carácter rápidamente oscilante. Y aquí se ve en la norma de las continuas que casi para epsilon igual a un cuarto, casi son indistinguibles en este ejemplo. Bueno, este es otro ejemplo donde la función tiene esa forma de continua con cualquier número de condiciones de barreras técnicas en las fases. Se hizo ese proceso. Aquí se ve como U de epsilon es discontinua, U0 es la roja, y para epsilon tendiendo a 0, U de epsilon se va aproximando a 0. Esta es solo la idea gráfica, usando elementos de análisis funcional, etc. Desigualdades. Bueno, hay un trabajo sometido a esta revista Problemas de Mecánica de este estudiante. Ernesto Iglesias tiene el mismo trabajo, pero la idea ya fue que atacar el problema multidimensional y le publicaron para el caso de condiciones de contacto perfecto, o sea, de continuidad. Este trabajo en la revista esta brasileña del PRI, Ernesto Iglesias Rodríguez, que por cierto está aprobado, está admitido acá para continuar su doctorado aquí en el programa de ciencias matemáticas. Ya empieza Este es un estudiante ingeniero. Este es un estudiante de licenciatura en matemáticas. Esto es un trabajo muy bonito y tiene muchas habilidades computacionales y aplicó el método de este paquete de programa libre FreeFM++. Ahí aprovechamos una visita de un profesor de París, Descartes, Sebastián Martin, quien dio un curso sobre la aplicación del método de elementos finitos y utilizando este FreeFrame++, que es un paquete de programa que no es una caja negra, o sea, porque es muy interesante para los matemáticos porque tienen que tener el problema, probar que es un problema bien planteado, aplicar este fundamental que parece para probar que son un problema bien planteado, etc. Y si ya todo eso lo tiene y usted programa bien, ese método converge. Entonces él tiene resultados de este tipo. Newton hizo el mismo tratamiento, pero en el caso de él, los coeficientes no son rápidamente oscilantes, pero no son necesariamente periódicos. Se aplicó un método llamado método de dos espacios. Y entonces, cuando si se cumplen estas condiciones de acá, entonces la existencia de estos límites, el recíproco de este sería el recíproco de la propiedad efectiva, y este sería la media de la parte derecha, y ese que acá está acá. Y bueno, en esos casos ahí se pone un ejemplo, como parte de su trabajo de licenciatura, como para distintos valores de epsilon, aquí 1 sobre 10, 1 sobre 100,
etcétera, la solución va convergiendo. Solución del problema homogenizado. La diferencia con los casos anteriores es, repito, la no periodicidad, lo cual es muy importante con muchos problemas. Las propiedades no son periódicas. Estas ideas pueden ser extendidas a problemas más generales. Pueden ser extendidas a problemas más generales desde el punto de vista físico, por ejemplo, que admita propiedades elásticas C, piezoeléctricas E, piezomagnéticas Q o magnetoeléctricas alfa. Kappa y mu son permitividad eléctrica y permeabilidad magnética. Bueno, ahora en lugar de ser una ecuación, sería un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas y con virtud de la linealidad se puede homogenizar. Y bueno, ahí Lázaro es un estudiante de doctorado, ya está en la fase final y estos son resultados que ha obtenido en este cambio. ¿Qué es lo que pasa acá? Aparecen cosas interesantes, que usted combina dos materiales que no tienen esta propiedad alfa. Ninguno de los dos tiene esta propiedad alfa. Uno de ellos no tiene tampoco la E, el piezoeléctrica, o el otro no tiene la Q. Y sin embargo, la combinación de esos materiales hace que esta alfa aparezca. Y esa es una propiedad muy interesante que es captada aquí por fórmulas recogidas en los trabajos de submencionados. Aquí se ve como en los extremos esta propiedad magnetoeléctrica es cero y sin embargo hay una ganancia de propiedades fuera de los extremos. ¿Ya? Eso es para medio laminado. Para medio laminado en esta forma, está esto también, la misma idea. Otra aplicación fue, por ejemplo, en aplicaciones a medios donde las ecuaciones están dadas en coordenadas curvilíneas y pueden ser aplicados, por ejemplo, a problemas relacionados con la córnea, con la aorta. Otro resultado también interesante es, por ejemplo, la predicción de propiedades efectivas de huesos largos. Aquí, bueno, este francés que hizo esto con su trabajo de maestría, allá David lo hizo con su trabajo de maestría también, tanto francés como David están estudiando también ya su doctorado en la Universidad Central de la Florida. Y este joven, Ariel Ramírez Torres, ha avanzado mucho en cuestiones de la modelación mecánica de crecimiento de cáncer y ahora también ha estado trabajando en problemas relacionados con la influencia de cambios de temperatura influenciados por el cáncer de mama fundamentalmente. Él hizo un postdoc acá y un año, el año pasado, y ahora está este año en Ariel, en la Universidad de Turín, en Italia. Y el joven está haciendo el doctorado acá, hizo maestría en la facultad y está haciendo el doctorado terminándolo también en la Universidad de Juárez. Trabaja en problemas con compuestos magnetos electroelásticos con condiciones de contacto imperfecto y en el resultado que ahí aparece. Y bueno, por último, quería mostrarles esta idea aquí. Lo novedoso del modelo fue considerar que el tejido donde está afectado por el cáncer es un material heterogéneo, es un medio heterogéneo. Entonces se homogeneizó eso, se utilizaron las ecuaciones de transferencia de calor en medios biológicos y se consideraban condiciones de contacto entre un medio y el otro, y aquí se ve para un seno sano la distribución de temperatura y como cuando hay tejidos malignos ya la distribución de temperatura cambia. Aquí se ve, por ejemplo, como aquí en este caso, cómo la distribución está siendo guiada por el tejido maligno, donde está el cáncer. Aquí hay una comparación para dos modelos, dos juegos de datos, de su predicción con una predicción experimental, que es la amarilla, y como se ve, la diferencia entre los datos utilizados antes es que la conductividad térmica en el medio afectado y en el medio no afectado son iguales en el modelo A, son diferentes en el modelo B, y a saber cómo se va a
aproximando porque realmente son diferentes. Deben ser diferentes, lo indica la física del problema. Y lo otro es ahora estamos considerando una barrera térmica también para mover ese parámetro y ver para qué valores del parámetro se pudiera capturar mejor el modelo. Esta era la idea que quería presentar. Me ha dado esta conferencia con tremenda pena, se lo digo sinceramente, pero no tengo disculpas, me siento, pero bueno, se las ofrezco y no me voy a cansar de hacerlo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario que no sea sobre puntualidad para nuestro conferencista? Sí, un poco, bueno, los resultados entiendo que son teóricos, que los ustedes están analizando modelos de ecuaciones, de matemáticas puras, pero ¿han llevado a la práctica, digamos, construir materiales novedosos o hacer cosas de esas? No, solo ha sido a través de teorías. O sea, por ejemplo, nosotros hemos podido, como somos teóricos, lo que hacemos es tratar de ver si el modelo funciona bien comparándolo con algún experimento. Por ejemplo, bueno, esto que hemos encontrado acá, hay comparaciones con experimentos en las mediciones de huesos, comportamiento global de huesos, que muchos de los coeficientes dan una buena aproximación. Y incluso las fórmulas analíticas que se han obtenido con Carlos Seri, etc. Y incluso en esta parte de compuestos con varias escalas, dependientes de varias escalas microestructurales, que le llamamos, bueno, escalas o homogenización reiterada. En ese tipo de problemas, por ejemplo, estamos trabajando con Manuel Cruz, uno de la Universidad Federal de Río, que es ingeniero, una visión de la ingeniería muy buena, y el problema surge en el interés de estudiar comportamientos de la conductividad térmica macroscópica en nanofluidos. Nanopartículas se ven en un fluido y algunas de ellas se quedan aisladas, pero otras se agrupan. Entonces ahí aparecen dos escalas, la escala de las aisladas, que es la escala más pequeña, las escalas de las que se agrupan. Entonces ahí hemos trabajado en eso. Estaba visitándolo allá en su universidad y me planteó su interés en este problema. Le comenté que me parecía que este método pudiera ser interesante y ya se están viendo, porque las técnicas que habíamos visto que estaban utilizando eran ad hoc, o sea que era tomate aquí, tomate allá. Sin embargo, aquí estamos con un método matemático que te conduce a una modelación y que está dando propiedades de ganancia. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo obviamente, pero esto no es mi área, ¿no? Las emisiones diferenciales. Y ahorita que usted comentaba el asunto de que son resultados teóricos, cuando lo comparan con los hechos reales, ¿eso ejerce alguna influencia sobre el modelo matemático? Bueno, yo entiendo que resolver ecuaciones diferenciales por sí mismo es una cosa que se debe investigar independientemente. Pero de alguna manera mi impresión es que ustedes quieren ver reflejado eso en modelos que le sirvan a alguien más. Predicciones como pueden hacer. Y ustedes, es una especie de ida y vuelta. Ustedes proponen el modelo, lo comparan con los resultados experimentales, ven los resultados experimentales, toman esa información y mejoran su modelo. ¿Cómo es el proceso? También aparece de todo. Mira, por ejemplo, nosotros empezamos esto en colaboración con el Departamento de Física del ICIMAF, Instituto de Cibernética, Matemática y Física de La Habana. Y a ellos tenían, en ese departamento de física teórica, ellos hacían la cerámica piezoeléctrica, precisamente para aplicaciones, para distintos tipos de aplicaciones,
transductores. Por ejemplo, transductores que emiten sonido para aislar los bichos, o en aplicaciones en hidrófonos para detectar los objetos subacuáticos, etc. Y ahí nosotros empezamos y el modelo. Está el problema y está la parte de modelación. A veces se hace un aparato mucho más rápido, en dependencia de la habilidad del individuo, que poder desarrollar una teoría o poder formar gente en una determinada área. Entonces, nosotros vimos eso y al estudiar ese tipo de fenómenos, estábamos estudiando medios piezoeléctricos, utilizando extensiones del resultado de la teoría de elasticidad. Después de eso, ahí mismo, por ejemplo, aparecen cosas, porque la teoría, o sea, las aplicaciones tributan a la teoría, y después dentro de la misma teoría, la teoría tributa a la teoría. Por ejemplo, teníamos una fórmula y de pronto vimos que esas fórmulas que teníamos satisfacían unas igualdades que se llaman relaciones exactas. Son relaciones exactas, son relaciones entre los coeficientes efectivos y sus propiedades que no dependen de la morfología, sino que son muy generales, por eso se llaman relaciones exactas o universales. Entonces, al ver que las nuestras cumplían esa relación, dijimos, bueno, ¿cómo poder obtener estas relaciones a partir del método de homogenización que estamos empleando, que había sido? Bueno, y nos dimos ahí, vimos, tuvimos relaciones entre las soluciones de los diferentes problemas locales y enlazamos las soluciones y obtuvimos esas relaciones. O sea que, y también, bueno, propagación del cáncer, ahí se están aplicando elementos de la los principios de los modelos son la mecánica del medio continuo. O sea, todos postulados la mecánica del medio continuo, ahí salen una serie de ecuaciones que pueden ser dirigidas a fluidos, a sólidos, y ahí viene la parte geométrica. Depende del tipo de programación. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces le agradecemos.